¿Qué secreto podría cambiar para siempre la vida de un viudo solitario que había perdido toda esperanza en el amor? Una noche de tormenta en el México de 1847, Esteban encontró a una joven durmiendo en su granero, pero lo que ella le confesó esa misma noche desafiaría todo lo que creía saber sobre el destino y la redención. Comenta desde qué parte del mundo nos acompañas en esta historia de esperanza en la frontera mexicana. Mi nombre es Esteban Remedios Vázquez y llevo 5 años viviendo como un fantasma en mi propio rancho. Desde que Josefina murió en el parto junto con nuestro hijo, estas tierras áridas de Sonora se volvieron tan vacías como mi corazón. Cada amanecer me levanto antes de que el sol toque las montañas. Alimento al ganado, reparo cercas que el viento del desierto destroza una y otra vez. Y al caer la noche, regreso a una casa que hace eco con cada paso que doy. Era octubre de 1847, y esa noche la tormenta llegó con una furia que no había visto en años. Los rayos iluminaban el cielo como cicatrices plateadas, y el viento aullaba entre los mezquites con una desesperación que conocía demasiado bien. Había asegurado todas las ventanas y puertas cuando escuché algo extraño viniendo del granero. No era el sonido familiar de mis caballos inquietos por la tormenta. Era algo diferente, casi humano. Tomé mi farol y me cubrí con el zarape, corriendo bajo la lluvia torrencial que golpeaba mi rostro como pequeñas piedras. Al abrir las pesadas puertas del granero, la luz dorada del farol reveló una escena que me dejó inmóvil. Acurrucada entre los costales de maíz, empapada hasta los huesos y temblando como una hoja en el viento, había una mujer joven. Su vestido, que alguna vez debió ser blanco, ahora estaba manchado de lodo y desgarrado en varios lugares. Su cabello negro se pegaba a su rostro pálido, y aunque dormía, sus labios murmuraban palabras ininteligibles. Por un momento, pensé que estaba soñando. En 5 años de soledad, ningún alma había pisado mi rancho sin invitación. Los vecinos más cercanos vivían a 2 días de cabalgata, y los viajeros siempre preferían la ruta principal que pasaba por el pueblo de San Miguel, no por estos senderos olvidados que conducían a mi hogar. Me acerqué lentamente, sin querer asustarla. A la luz del farol pude ver que era muy joven, probablemente no más de 20 años. Su piel era del color de la canela, típico de nuestra gente mestiza, pero había algo en sus facciones que hablaba de sangre española. Sus manos, pequeñas y delicadas, estaban cortadas y llenas de tierra, como si hubiera caminado y gateado durante días. «Señorita», susurré, manteniendo una distancia respetuosa, «señorita, despierte». Ella abrió los ojos de golpe, y lo que vi en ellos me atravesó el alma como una lanza. Era terror puro, el tipo de miedo que solo viene después de haber visto la cara del diablo mismo. Se incorporó rápidamente, presionándose contra los costales de maíz, como si quisiera desaparecer entre ellos. «No me haga daño, por favor», murmuró con una voz ronca que revelaba días sin agua. «No tengo nada de valor, nada que pueda quitarme». Levanté las manos mostrando que estaban vacías y dejé el farol en el suelo entre nosotros. «Tranquila, muchacha. Esta es mi tierra, mi granero. No le haré daño a nadie, especialmente a una mujer indefensa en una noche como esta». Sus ojos, grandes y del color de la miel oscura, me estudiaron durante largos segundos. Pude ver el momento exacto en que su terror comenzó a transformarse en algo parecido a la esperanza cautelosa. ¿Es usted don Aurelio?», preguntó, y el nombre hizo que mi sangre se helara. Aurelio Salvatierra era conocido en toda la región como un hombre sin escrúpulos, alguien que compraba tierras a viudas desesperadas por centavos y que tenía negocios turbios en ambos lados de la frontera. «No, señorita, soy Esteban Vázquez, y este es mi rancho. ¿Qué tiene que ver Salvatierra con usted?».
El alivio que cruzó por su rostro fue tan intenso que por un momento pensé que iba a desmayarse. Sus hombros se relajaron ligeramente, pero siguió temblando, ya fuera por el frío o por algo mucho peor. Entonces tal vez Dios sí escuchó mis oraciones, murmuró, y por primera vez vi una lágrima rodar por su mejilla. He estado corriendo durante 3 días. Pensé que iba a morir en esta tormenta. Me quité el zarape y se lo extendí, manteniéndome a una distancia que no la hiciera sentir amenazada. Póngase esto. Está empapada y hace frío. Mi casa está cerca. Puedo ofrecerle comida caliente y un lugar seguro donde pasar la noche. Ella tomó el zarape con manos temblorosas y se lo envolvió alrededor de los hombros. El simple gesto de cubrirse pareció devolverle algo de dignidad. No puedo pagarle, señor Vázquez. No tengo dinero ni posesiones. No le estoy pidiendo pago, señorita. Es lo correcto. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran de miedo, sino de algo que no había visto en años. Gratitud genuina. Mi nombre es Esperanza Soledad Herrera, dijo con una voz que luchaba por mantenerse firme. Y hay algo que debe saber antes de que me permita entrar a su casa. El viento aulló afuera, sacudiendo las paredes del granero, y por un momento la luz del farol vaciló. En esa luz incierta vi que Esperanza luchaba consigo misma, como si estuviera decidiendo si confiar en mí o no. ¿Qué es lo que debo saber?, pregunté, aunque algo en mi interior me advertía que su respuesta cambiaría todo. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, vi una determinación feroz que contrastaba con su aparente fragilidad. Estoy embarazada, señor Vázquez, y el hombre que es el padre me quiere muerta. Bede, capítulo 2. Las palabras de Esperanza quedaron suspendidas en el aire del granero como el humo de un disparo. Durante largos segundos solo escuchamos el tamborileo de la lluvia sobre el techo de madera y los lejanos rugidos del trueno. Su confesión había abierto una herida en mi pecho que creí cerrada para siempre. Embarazada, repetí, mi voz apenas un susurro. Los recuerdos de Josefina, de su vientre creciendo con la promesa de nuestro hijo, de sus últimos momentos en esa cama manchada de sangre, se arremolinaron en mi mente como hojas secas en el viento del desierto. Esperanza asintió, sus manos moviéndose instintivamente hacia su vientre todavía plano. «De 3 meses», murmuró, «aunque apenas se nota aún». La tormenta rugió afuera con renovada furia, como si la naturaleza misma reaccionara a su revelación. Me pasé una mano por la barba, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Una mujer embarazada, perseguida por el padre de su hijo, refugiándose en mi granero en la noche más cruel que habíamos visto en meses. «¿Quién es él?», pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Los ojos de Esperanza se endurecieron con una mezcla de dolor y rabia que reconocí demasiado bien. «Don Aurelio Salvatierra», escupió el nombre como si fuera veneno. «Mi patrón, mi...» Se detuvo, incapaz de continuar. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Aurelio Salvatierra no era solo conocido por sus negocios turbios, sino también por su crueldad hacia las mujeres que trabajaban en su hacienda. Los rumores de muchachas que desaparecían, de familias silenciadas con dinero o amenazas, circulaban por toda la región como cuervos sobre carroña. «Esperanza», dije su nombre suavemente, como si fuera algo frágil que pudiera romperse. Él la forzó. Ella cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir. «Llevaba 2 años trabajando en su casa como sirvienta», susurró. «Mi padre murió en las minas, y mi madre me vendió a Salvatierra para pagar las deudas de la familia». Sentí que la rabia crecía en mi pecho como un incendio. La práctica de vender hijas para pagar deudas era común en estos tiempos difíciles, pero eso no la hacía menos despreciable. «Durante meses logré evitarlo», continuó,
su voz quebrada pero decidida. Dormía con las otras muchachas. Nunca estaba sola. Pero hace 3 meses se detuvo temblando violentamente. No tiene que contarme más si no quiere, le dije, aunque cada fibra de mi ser quería conocer la verdad completa. Sí, tengo que hacerlo, respondió con una determinación feroz, porque necesita saber exactamente de qué tipo de hombre me está protegiendo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró directamente a los ojos. Hace 3 meses, Salvatierra organizó una fiesta para algunos hombres importantes de la capital. Había mucho alcohol, mucho dinero cambiando de manos. Me ordenó que sirviera en su habitación privada, donde jugaban cartas. El viento aulló afuera, sacudiendo las puertas del granero, pero ni ella ni yo nos movimos. Cuando los otros hombres se fueron, él me dijo que era hora de que pagara por todo lo que había hecho por mi familia. Me arrinconó contra la pared y su voz se quebró completamente. No necesitaba que terminara la frase. El dolor en sus ojos contaba toda la historia. Me acerqué lentamente y me senté en un costal de maíz cerca de ella, lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, pero manteniendo una distancia respetuosa. Lo siento mucho, Esperanza, dije, y las palabras se sintieron completamente inadecuadas. Ninguna mujer debería pasar por eso. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, pensé en ir con el padre Miguel del pueblo, continuó. Pero Salvatierra tiene ojos y oídos en todas partes. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, él lo supo. ¿Cómo? Una de las otras muchachas me delató. Estaba celosa porque Salvatierra me había dado un vestido nuevo, sin saber por qué realmente me lo había dado. Su risa fue amarga como la hiel. Cuando él se enteró, se puso furioso. No por lo que me había hecho, sino porque ahora tenía un problema. Comencé a entender la magnitud de la situación. Un hombre como Salvatierra, con una reputación que mantener y negocios que proteger, no podía permitirse el escándalo de un hijo ilegítimo con una sirvienta. Me dijo que tenía 2 opciones, continuó Esperanza, su voz ahora más firme. Podía tomar el brebaje que me daría y perder al bebé, o podía desaparecer para siempre. Cuando me negué a ambas, me encerró en los establos. ¿Cómo escapó? El hijo menor del capataz, un muchacho de 15 años, llamado Ramón, se apiadó de mí. Sus padres murieron de cólera el año pasado, y Salvatierra lo mantiene trabajando solo por comida y refugio. Él entiende lo que es ser vulnerable. Por primera vez desde que comenzó su historia, vi una pequeña sonrisa cruzar por su rostro. Ramón me trajo comida durante 3 días, y en la tercera noche me ayudó a escapar. Me dio un caballo viejo y me dijo que cabalgara hacia el norte, que evitara los caminos principales. ¿Y el caballo? Se desplomó ayer por la mañana, a unas 5 leguas de aquí. He estado caminando desde entonces, escondiéndome durante el día y viajando de noche. Se tocó el vientre nuevamente. Sabía que si Salvatierra me encontraba, me mataría a mí y al bebé. El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por el rugido de la tormenta. Miré a esta mujer joven, apenas más que una niña, que había mostrado más coraje en 3 días que muchos hombres en toda su vida. Había algo en su historia que resonaba con el dolor que había llevado durante 5 años, algo que despertaba sentimientos que creí muertos y enterrados con Josefina. ¿Por qué no tomó el brebaje?, pregunté finalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez había algo diferente en ellas. No era dolor o miedo, sino algo más profundo. Porque a pesar de cómo fue concebido, este bebé es inocente, y porque se detuvo, como si estuviera revelando su secreto más profundo. Porque Dios sabe que quizás sea la única oportunidad que tenga de ser madre. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Aquí estaba una mujer que había perdido todo, que había sido brutalmente violada y perseguida hasta casi morir. Y aún así, encontraba la fuerza para proteger la vida que crecía dentro de ella. Esperanza,
dije. Mi voz ronca con emociones que no había sentido en años. ¿Qué piensa hacer ahora? Ella me miró con esos ojos color miel que parecían ver directamente a mi alma. No lo sé, señor Vázquez, pero sé que no puedo seguir corriendo por mucho tiempo, y sé que Salvatierra no se detendrá hasta encontrarme. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse gradualmente, pero sabía que otra tormenta mucho más peligrosa se avecinaba. Y por primera vez en 5 años sentí algo que había creído perdido para siempre. El impulso de proteger, de luchar por algo más grande que mi propio dolor. Entonces, supongo que tendremos que asegurarnos de que no la encuentre, dije. Y al pronunciar esas palabras, supe que mi vida de ermitaño había llegado a su fin. Capítulo 3. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando el aire limpio y fresco con el aroma de la tierra mojada y los mezquites en flor. Desperté antes del alba, como había hecho cada día durante los últimos 5 años, pero por primera vez en mucho tiempo no me levanté con el peso familiar de la soledad sobre mis hombros. Esperanza dormía en el cuarto de huéspedes que no había usado desde la muerte de Josefina. La había instalado allí la noche anterior después de que compartimos un simple caldo de frijoles y tortillas de maíz en silencio. Había notado cómo comía con la desesperación de alguien que no había probado alimento en días, pero tratando de mantener los modales que su madre le había enseñado. Preparé café fuerte en la cocina, el aroma llenando la casa vacía con una calidez que no había sentido en años. Estaba sirviendo 2 tazas cuando escuché sus pasos suaves en el corredor de madera. «Buenos días, señor Vázquez», dijo desde la entrada de la cocina. Había encontrado uno de los vestidos viejos de Josefina en el armario, uno azul marino que le quedaba sorprendentemente bien. Su cabello estaba trenzado con cuidado, y aunque su rostro aún mostraba las marcas del agotamiento, había recuperado algo de color en sus mejillas. «Buenos días, Esperanza. ¿Durmió bien?» «Mejor de lo que he dormido en meses», respondió, aceptando la taza de café que le ofrecí. Hacía mucho tiempo que no me sentía segura. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde Josefina y yo habíamos desayunado durante nuestros 3 años de matrimonio. Por un momento, el dolor familiar amenazó con abrumarme, pero cuando miré a Esperanza, vi algo diferente. No era un fantasma del pasado, sino una posibilidad de futuro. «He estado pensando en su situación», dije, bebiendo mi café. «Salvatierra tiene conexiones en toda la región. Tarde o temprano, alguien la verá y le dirá dónde está». Ella asintió sombríamente. «Lo sé. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché cada sonido, cada crujido de la madera, pensando que podrían ser sus hombres». «Hay una solución», continué, midiendo cuidadosamente mis palabras, «pero requeriría que confiara en mí completamente». Sus ojos color miel me estudiaron por encima de la taza. «Después de todo lo que ha hecho por mí, señor Vázquez, confío en usted más que en cualquier persona que haya conocido». Su fe en mí me llenó de una determinación que no había sentido desde que perdí a mi familia. «Podríamos casarnos», dije simplemente. «No un matrimonio real, sino uno de conveniencia. En los ojos de la ley y la sociedad, usted sería mi esposa y el bebé sería legalmente mi hijo». Esperanza casi dejó caer su taza, sus ojos abriéndose como platos. «Señor Vázquez, yo no puedo pedirle que haga tal sacrificio. No me lo está pidiendo, se lo estoy ofreciendo». Me incliné hacia adelante, tratando de hacer que entendiera la lógica de mi propuesta. Como mi esposa tendría la protección de mi nombre y mi tierra, Salvatierra no podría tocarla sin enfrentarse a mí directamente, y él es demasiado cobarde para eso. «¿Pero qué sacaría usted de tal arreglo?», preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta me golpeó en un lugar profundo que había mantenido cerrado durante años. ¿Qué sacaría? La posibilidad de redención.
la oportunidad de proteger una vida en lugar de lamentarme por las que había perdido, la chance de que esta casa volviera a ser un hogar en lugar de un mausoleo, la oportunidad de hacer lo correcto, respondí finalmente, y tal vez la posibilidad de que ambos encontremos algo de paz. Antes de que Esperanza pudiera responder, escuchamos el sonido de cascos de caballo acercándose por el sendero principal. Nos miramos con alarma y vi que todo el color se drenaba de su rostro. «¿Espera visitas?», susurró. «Nunca recibo visitas», respondí, levantándome rápidamente. «Vaya a su cuarto y no salga hasta que yo la llame». Esperanza se puso de pie tan rápido que la silla casi se volcó. «¿Y si es él? ¿Y si es Salvatierra?» «No lo es», dije con más confianza de la que sentía. «Salvatierra no viene personalmente a hacer su trabajo sucio, pero aún así es mejor que se mantenga oculta». Ella asintió y se dirigió rápidamente hacia su cuarto. Yo tomé mi rifle del armario y me dirigí hacia la puerta principal, mi corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. Por la ventana pude ver a un solo jinete acercándose. Era una mujer mayor montando una mula, con una cesta colgando de su silla. Reconocí inmediatamente a doña Carmen Milagros, mi vecina más cercana, que vivía en un pequeño rancho a unas 3 horas de cabalgata hacia el este. Abrí la puerta y salí al porche, manteniendo el rifle bajo, pero visible. «Buenos días, doña Carmen. Es una sorpresa verla por aquí». La mujer mayor, con cabello gris recogido bajo un rebozo descolorido, me sonrió con la calidez de alguien que había visto demasiadas tragedias como para juzgar a los demás. «Buenos días, don Esteban. Perdone la intrusión temprana, pero traigo noticias que pensé que debería escuchar». «¿Qué tipo de noticias? ¿Puedo bajar? Estos huesos viejos no están hechos para largas cabalgatas como antes». La ayudé a desmontar y la invité a sentarse en las sillas del porche. Doña Carmen había sido partera en la región durante más de 30 años y había ayudado en el nacimiento de la mitad de los niños de los alrededores, incluyendo el intento fallido de salvar a Josefina y mi hijo. «Don Esteban», comenzó, su voz seria. «Anoche, algunos de los hombres de Salvatierra vinieron a mi rancho preguntando por una muchacha, una sirvienta que se había escapado de su hacienda. Sentí que mi sangre se helaba, pero mantuve mi expresión neutral». «¿Ah, sí?» Dijeron que estaba enferma, que había robado dinero y medicina y que su patrón estaba preocupado por su bienestar. Doña Carmen me miró directamente a los ojos. «Pero yo conozco a Aurelio Salvatierra, don Esteban, y conozco el tipo de preocupación que tiene por las muchachas jóvenes». No respondí, pero ella pareció leer la confirmación en mi silencio. «Me describieron a la muchacha», continuó. «Esperanza Herrera, 22 años, cabello negro, ojos color miel. Dijeron que podría estar embarazada». El nombre de Esperanza en labios de los hombres de Salvatierra me llenó de una rabia fría que no había sentido desde la muerte de mi familia. ¿Qué les dijo? Les dije que no había visto a ninguna muchacha, lo cual era cierto en ese momento. Sus ojos ancianos brillaron con sabiduría y compasión. Pero también les dije que si una mujer embarazada llegara a mi puerta pidiendo ayuda, mi deber cristiano sería ayudarla, no entregarla a hombres que claramente no tenían sus mejores intereses en el corazón. Me incliné hacia adelante en mi silla. ¿Cómo reaccionaron? Como era de esperarse, me amenazaron, dijeron que Salvatierra recordaría mi falta de cooperación. Pero soy demasiado vieja para temer a hombres como él, y mi rancho está demasiado aislado para que valga la pena molestarse. Doña Carmen se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Don Esteban, no sé si esa muchacha está aquí o no, pero si lo está, debe saber que no se detendrán hasta encontrarla. Salvatierra está ofreciendo una recompensa considerable por información sobre su paradero». «¿Cuánto?» 500 piezas de plata, suficiente dinero para tentar incluso a buenos cristianos a hacer cosas terribles.
El peso de la situación se asentó sobre mí como una manta pesada. 500 piezas de plata era más dinero del que la mayoría de la gente en la región vería en 5 años. Era suficiente para comprar silencio, lealtad o traición. «Hay algo más», continuó doña Carmen. «Los hombres dijeron que Salvatierra planea casarse pronto con la hija de un comerciante rico de la capital. Una alianza que le daría aún más poder y conexiones. No puede permitirse ningún escándalo que arruine esos planes». Ahora entendía completamente la desesperación de Salvatierra. No se trataba solo de silenciar a una sirvienta, se trataba de proteger un futuro que valía una fortuna. «Doña Carmen», dije cuidadosamente, «si hipotéticamente una mujer en tal situación necesitara protección, ¿qué aconsejaría?». Ella sonrió, y por primera vez vi un destello de la fiereza que había ayudado a innumerables mujeres a través de sus momentos más difíciles. «Aconsejaría que esa mujer encontrara un protector fuerte, alguien con suficiente respeto en la comunidad para desafiar a Salvatierra abiertamente, y aconsejaría que lo hiciera rápidamente, antes de que la recompensa tentara a demasiadas personas». Nos miramos en silencio durante largos momentos, un entendimiento pasando entre nosotros que no necesitaba palabras. «Doña Carmen», dije finalmente, «¿estaría dispuesta a ser testigo en una boda?». Capítulo 4. La pregunta sobre la boda quedó flotando en el aire matutino como el humo de la cocina. Doña Carmen me estudió con esos ojos sabios que habían visto nacer y morir a generaciones enteras, y lentamente una sonrisa se extendió por su rostro curtido. «Don Esteban», dijo suavemente, «¿está seguro de lo que está haciendo?». Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos suaves viniendo desde dentro de la casa. Esperanza apareció en el umbral de la puerta, con el vestido azul de Josefina y una expresión de determinación que no había visto antes en ella. «Perdone la intrusión», dijo dirigiéndose a doña Carmen con una cortesía perfecta, «pero creo que esta conversación me concierne directamente». Doña Carmen se puso de pie lentamente, estudiando a Esperanza con la mirada experta de alguien que había ayudado a traer vida al mundo durante décadas. «Usted debe ser Esperanza Herrera», dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. «Sí, señora». Esperanza mantuvo la cabeza alta, sin rastro de la vergüenza que tantas mujeres en su situación habrían mostrado. «Y supongo que usted ya sabe por qué estoy aquí». «Sé lo suficiente», respondió doña Carmen, y luego hizo algo que me sorprendió completamente. Se acercó a Esperanza y la tomó suavemente de las manos. «Niña, he visto muchas cosas en mis 60 años, y puedo decirle que lo que le ha pasado no define quién es usted». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero no las derramó. «Gracias por decir eso, señora, pero el mundo no lo verá de esa manera». «El mundo puede irse al infierno», dijo doña Carmen, con una fiereza que me hizo sonreír, a pesar de la gravedad de la situación. «Lo que importa es lo que usted haga con su vida a partir de ahora». Esperanza miró hacia mí, luego de vuelta a doña Carmen. «Don Esteban me ha ofrecido su protección a través del matrimonio, pero no quiero que haga tal sacrificio por lástima». «¿Lástima?». Doña Carmen se rió, un sonido rico y lleno de vida. «Niña, he conocido a este hombre durante 10 años. Ha estado muriendo lentamente desde que perdió a su familia, viviendo como un fantasma en su propia casa. Si alguien necesita salvación aquí, es él». Las palabras de doña Carmen me golpearon con la fuerza de la verdad. Durante 5 años había estado tan enfocado en mi propio dolor que no me había dado cuenta de que tal vez Dios me estaba dando una segunda oportunidad, no solo de amar, sino de vivir. «Esperanza», dije, levantándome de mi silla y acercándome a donde estaba con doña Carmen. «Anoche usted me preguntó qué sacaría de este arreglo. La verdad es que he estado muerto durante 5 años, y usted me ha recordado lo que se siente estar vivo». Ella me miró con esos ojos color miel que parecían ver directamente a mi alma.
Pero ¿qué pasa si nunca puedo amarle de la manera que amó a su primera esposa? La pregunta era justa y merecía una respuesta honesta. Josefina y yo nos casamos por amor, es cierto, pero también éramos muy jóvenes y el mundo era diferente entonces. Usted y yo, nosotros podríamos construir algo diferente, algo basado en respeto mutuo, protección y tal vez, con el tiempo, cariño genuino. Doña Carmen asintió aprobadoramente. Los mejores matrimonios que he visto no siempre comenzaron con gran pasión, sino con dos personas que decidieron cuidarse mutuamente a través de las tormentas de la vida. Esperanza permaneció en silencio durante largos momentos, su mano moviéndose inconscientemente hacia su vientre. Finalmente habló con una voz clara y decidida. «Acepto su propuesta, don Esteban, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me prometa que si algún día encuentra a alguien que pueda amarle de verdad, me lo dirá. No quiero ser la razón por la que se niegue la felicidad». Su generosidad me dejó sin palabras. Aquí estaba una mujer que había perdido todo, ofreciéndome una salida antes de que nuestro acuerdo siquiera comenzara. «Se lo prometo», dije, «si usted me promete lo mismo». Ella sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto, y por un momento pude ver a la mujer que había sido antes de que Salvatierra destrozara su mundo. «Entonces está decidido», declaró doña Carmen, aplaudiendo las manos. «Ahora necesitamos actuar rápidamente. Los hombres de Salvatierra están preguntando por toda la región, y no pasará mucho tiempo antes de que alguien decida que 500 piezas de plata valen más que hacer lo correcto». «¿Cuánto tiempo necesitamos?», pregunté. «El padre Miguel está en San Miguel hasta mañana por la noche. Luego viaja a Santa Cruz por 2 semanas. Si pueden llegar al pueblo hoy, podrían casarse antes de que se vaya». Esperanza frunció el ceño. «Pero no necesitamos vans, documentos, preparación». Doña Carmen agitó la mano desestimando sus preocupaciones. «El padre Miguel es un hombre práctico. Ha visto suficientes tragedias para entender cuando la compasión es más importante que la burocracia. Además», agregó con una sonrisa traviesa, «hace años que le digo que don Esteban necesita una esposa». Nos pusimos en movimiento inmediatamente. Mientras doña Carmen ayudaba a Esperanza a encontrar ropas apropiadas para el viaje, yo ensillé a Esperanza, mi caballo más fuerte y confiable, y preparé provisiones para el viaje de 5 horas al pueblo. «Don Esteban», dijo doña Carmen mientras ataba una pequeña cesta a mi silla, «debe saber que una vez que se casen no habrá vuelta atrás. Salvatierra no se rendirá fácilmente y tendrá que estar preparado para proteger a su nueva familia con su vida si es necesario». «Lo entiendo», respondí, revisando mi pistola y asegurándome de que tenía suficientes balas. «Pero cree que respetará el matrimonio». «Respetará la ley, porque tendrá que hacerlo, pero encontrará otras maneras de causarles problemas». Sus ojos se endurecieron. «Ese hombre no perdona ni olvida». Esperanza salió de la casa vistiendo el mejor vestido de Josefina, uno verde oscuro que había sido para ocasiones especiales. Lo había ajustado para que le quedara mejor, y con su cabello recogido en un moño elegante, se veía como la dama que había nacido para ser, no como la sirvienta perseguida que había llegado la noche anterior. «¿Está lista?», pregunté, ofreciéndole mi mano para ayudarla a montar. «Tan lista como puedo estar para casarme con un extraño y cambiar mi vida para siempre», respondió con una sonrisa nerviosa. «No soy un extraño», dije, montando mi propio caballo. «Soy el hombre que va a asegurarse de que usted y su bebé estén seguros». Y mientras nos preparábamos para partir, doña Carmen se acercó a mi caballo y me habló en voz baja. «Esteban, hay algo más que debes saber. Ayer, mientras venía hacia acá, vi humo de fogatas en las colinas del sur. Podrían ser vaqueros, pero también podrían ser los hombres de Salvatierra estableciendo un campamento de búsqueda», terminé por ella. «Exactamente. Si van a hacer esto, háganlo rápido
y manténganse en los senderos ocultos que conoce. Asentí y me dirigí hacia Esperanza, lista para convertirse en la señora Vázquez. Por primera vez desde que la había encontrado en mi granero, vi algo parecido a la esperanza genuina en sus ojos. «Lista», dijo firmemente. Mientras cabalgábamos hacia el pueblo bajo el sol matutino, no podía evitar sentir que estábamos cabalgando hacia nuestro destino. Por bien o por mal, para el final del día, estaríamos casados, y mi vida de ermitaño habría terminado para siempre. Pero había algo más que no había mencionado a ninguna de las dos mujeres. En la distancia, mientras cabalgábamos por los senderos serpenteantes hacia San Miguel, podía ver ocasionales destellos de luz reflejándose en metal entre las colinas. Alguien nos estaba observando y tenía la desagradable sensación de que nuestro tiempo se estaba agotando más rápido de lo que esperábamos. Capítulo 5. El viaje a San Miguel transcurrió en silencio tenso, nuestros caballos avanzando por senderos polvorientos que conocía desde la infancia. Esperanza cabalgaba con gracia natural, pero podía ver la tensión en sus hombros cada vez que escuchábamos algún sonido extraño en la distancia. Los destellos de metal que había visto en las colinas se habían desvanecido, pero la sensación de ser observados persistía como una comezón entre mis omóplatos. «Don Esteban», dijo Esperanza cuando estábamos a media hora del pueblo, «¿está completamente seguro de esto? Una vez que estemos casados, no podrá deshacer esta decisión fácilmente». Me volví para mirarla, montada en Esperanza con la postura digna de una dama nacida en mejor cuna. El vestido verde de Josefina le quedaba como si hubiera sido hecho para ella, y por un momento experimenté una punzada extraña de dolor y esperanza mezclados. «He estado seguro desde el momento en que me contó su historia», respondí. «La pregunta es si usted está segura. Después de hoy, llevará mi nombre y la protección que conlleva, pero también todos mis problemas». «¿Qué problemas podría tener un ranchero solitario?», preguntó con una sonrisa que aliviaba algo de la tensión entre nosotros. No le respondí inmediatamente, porque la verdad era más complicada de lo que había admitido. Mi aislamiento durante los últimos 5 años no había sido solo por el dolor de perder a Josefina y nuestro hijo. También había estado evitando ciertas complicaciones de mi pasado que creía enterradas para siempre. «Esperanza», dije finalmente, «hay cosas sobre mí que no sabe, cosas que preferiría no discutir, pero que podría necesitar saber algún día». Sus ojos, color miel, me estudiaron con curiosidad, pero no presionó. «Todos tenemos secretos, don Esteban. Los míos ya los conoce. Cuando esté listo para compartir los suyos, estaré aquí para escuchar». Su paciencia y comprensión me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Quizás doña Carmen tenía razón, quizás ambos necesitábamos salvación. San Miguel apareció ante nosotros como un oasis en el desierto, sus edificios de adobe rojo brillando bajo el sol del mediodía. Era un pueblo pequeño pero próspero, con una iglesia modesta, una cantina, una tienda general y unas 20 casas esparcidas alrededor de una plaza central con una fuente que funcionaba cuando había suficiente agua. «Es hermoso», murmuró Esperanza, y pude escuchar la nostalgia en su voz. Mi pueblo natal era parecido antes de que las minas cerraran. Cabalgamos directamente hacia la iglesia, donde el padre Miguel estaba regando un pequeño jardín de hierbas medicinales que mantenía detrás del edificio. Era un hombre bajo y rechoncho, con cabello gris rizado y ojos bondadosos que habían confesado a pecadores y consolado a dolientes durante más de 20 años. «Esteban Vázquez», exclamó, dejando caer su regadera con sorpresa. «¿Qué milagro te trae al pueblo después de tantos años?». Desmonté y ayudé a Esperanza a bajar de su caballo. «Padre Miguel, le presento a Esperanza Herrera. Hemos venido a pedirle que nos case». El sacerdote casi se cae hacia atrás.
Sus ojos fueron de mí a Esperanza, luego de vuelta a mí, tratando de procesar esta información imposible. ¿Casarse? ¿Tú? ¿Hoy? Si es posible, padre. Las circunstancias son urgentes. El padre Miguel me conocía lo suficientemente bien como para entender que no haría tal solicitud a la ligera. Se acercó a Esperanza y la estudió con la mirada compasiva que había perfeccionado durante décadas de lidiar con almas en problemas. «Señorita Herrera», dijo suavemente, «¿es esta su decisión libre, hecha sin coerción?» «Sí, padre», respondió Esperanza con firmeza. «Don Esteban me está ofreciendo protección que necesito desesperadamente y yo espero poder ofrecerle compañía que él ha estado sin tener durante demasiado tiempo». El sacerdote asintió lentamente. «¿Y entienden ambos que el matrimonio es un sacramento sagrado, no un contrato temporal de conveniencia?» Esperanza y yo intercambiamos miradas. «Lo entendemos, padre», dije. «Y entramos en él con la intención de honrar nuestros votos». «Muy bien, pero necesitaré witnesses, testigos». Como si hubiera sido convocada por las palabras del padre Miguel, doña Carmen apareció en su mula, seguida por dos figuras que reconocí inmediatamente. Don Fernando Castillo, el dueño de la tienda general, y su esposa doña María, ambos buenos amigos que habían conocido a Josefina y habían llorado conmigo en su funeral. «Esperaba que pudiéramos necesitar testigos», dijo doña Carmen con una sonrisa satisfecha. Don Fernando y doña María accedieron a venir cuando les expliqué la situación. Don Fernando, un hombre alto y delgado con una barba perfectamente recortada, se acercó y me estreló la mano con fuerza. «Esteban, me alegra verte tomando este paso. Josefina habría querido que fueras feliz». Su esposa, una mujer menuda pero feroz, se dirigió directamente a Esperanza. «Niña, este hombre es bueno, pero testarudo. ¿Estás preparada para eso?» Esperanza se rió, el primer sonido genuinamente alegre que le había escuchado hacer. «Doña María, después de lo que he pasado, un hombre testarudo pero bondadoso suena como una bendición». El padre Miguel nos guió hacia el interior de la iglesia, un espacio pequeño pero hermoso con paredes de adobe grueso que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos. Los bancos de madera estaban pulidos por décadas de uso, y la luz del sol se filtraba a través de las ventanas pequeñas, creando patrones dorados en el suelo de piedra. «Normalmente requeriría más preparación», murmuró el padre Miguel mientras buscaba su libro de ceremonias, pero doña Carmen me explicó que hay urgencia por razones de seguridad. Nos colocamos frente al altar simple, Esperanza a mi derecha y los testigos detrás de nosotros. Por un momento, la iglesia se llenó de un silencio profundo y sagrado que me hizo pensar en todas las veces que había estado aquí con Josefina, rezando por un hijo que nunca llegó a conocer el mundo. «Dearly beloved», comenzó el padre Miguel en español, «estamos reunidos aquí ante Dios para unir a este hombre y esta mujer en el santo matrimonio». Mientras las palabras familiares lavaban sobre nosotros, miré a Esperanza de reojo. Su perfil era sereno, casi radiante en la luz dorada de la iglesia. Había algo en la manera en que sostenía su cabeza, en la gracia de sus manos juntas, que hablaba de una crianza que iba más allá de lo que esperarías de una sirvienta. «Esteban Remedios Vázquez», dijo el padre Miguel, volviéndose hacia mí, «tomas a Esperanza Soledad Herrera como tu legítima esposa para amarla y protegerla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». «Sí, la tomo», respondí, mi voz resonando en el espacio sagrado. «Esperanza Soledad Herrera, tomas a Esteban Remedios Vázquez como tu legítimo esposo para amarlo y obedecerlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». «Sí, lo tomo», respondió, su voz clara y sin vacilación. No teníamos anillos, pero doña Carmen había traído una simple banda de plata que había pertenecido a su difunta hermana.
Mientras la deslizaba en el dedo de Esperanza, sentí un cambio fundamental en el aire, como si el universo mismo hubiera tomado nota de este momento. Por el poder que me ha sido conferido por la Santa Iglesia Católica y las leyes de México, declaró el padre Miguel, los declaro marido y mujer, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces, de repente, ya no era un viudo solitario. Era un hombre casado nuevamente, con una esposa que llevaba el hijo de otro hombre, pero que ahora era legalmente mío para proteger. Esperanza se volvió hacia mí y por un momento vacilé. Debería besarla. Era apropiado, esperado. Ella resolvió mi dilema alzándose en puntas de pie y besándome suavemente en la mejilla. «Gracias», susurró contra mi oído, «por darme un futuro». Antes de que pudiera responder, las puertas de la iglesia se abrieron con un golpe que resonó como un disparo. Todos nos volvimos hacia el sonido, y mi sangre se heló al ver las figuras que se perfilaban contra la luz brillante del exterior. 3 hombres entraron llevando sombreros de ala ancha y pistolas en las caderas. Los reconocí inmediatamente como parte de la pandilla de Salvatierra. Hombres duros que no respetaban iglesias, matrimonios o cualquier otra cosa que se interpusiera en su camino. El líder, un hombre alto con una cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula, sonrió con una crueldad que me hizo la sangre hervir. «Perdonen la interrupción», dijo con voz áspera, «pero estamos buscando a una fugitiva. Una muchacha que robó a su patrón y huyó como una ladrona en la noche». Sus ojos se posaron en Esperanza, y su sonrisa se volvió aún más cruel. «Señorita Herrera, don Aurelio Salvatierra quiere que regrese a casa, ahora». Sentí que Esperanza se tensaba a mi lado, pero mantuvo la cabeza alta. «Me temo que está confundido, señor», dijo con voz firme. «Soy la señora Vázquez ahora, y mi casa está con mi esposo». El hombre con la cicatriz se rió, un sonido desagradable que profanó el espacio sagrado. «Señora Vázquez, ¿realmente cree que un matrimonio falso la protegerá?». Di un paso adelante, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi pistola. «No hay nada falso en este matrimonio. Fue realizado por un sacerdote ordenado, con testigos apropiados y de acuerdo con las leyes de México». «Leyes que don Aurelio tiene cierta influencia en interpretar», respondió el hombre, «especialmente cuando se trata de propiedad robada». «Mi esposa no es propiedad de nadie», dije, mi voz volviéndose peligrosa, «y le sugiero que salga de esta iglesia antes de que olvide dónde estamos». Los 3 hombres se rieron, pero pude ver que estaban evaluando la situación. Estaban superados en número por nuestro grupo, y causar problemas en una iglesia podría traerles complicaciones incluso con las conexiones de Salvatierra. «Esto no ha terminado», dijo el líder finalmente. «Don Aurelio no se olvida de lo que le pertenece, y usted, don Vázquez, acaba de hacer un enemigo muy peligroso». Se volvieron y salieron de la iglesia, pero su amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Esperanza se aferró a mi brazo, temblando ligeramente. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. Miré a mi nueva esposa, a los amigos que habían venido a apoyarnos, y al padre Miguel, que había arriesgado su propia seguridad para casarnos. Por primera vez en 5 años tenía algo por lo que luchar que no fuera solo mi propia supervivencia. «Ahora», dije, tomando la mano de Esperanza firmemente en la mía, «vamos a casa y comenzamos nuestra vida juntos, y si Salvatierra quiere problemas, se los daremos». Capítulo 6. La cabalgata de regreso al rancho se sintió como viajar a través de territorio enemigo. Cada sombra entre los mezquites, cada sonido de cascos en la distancia, cada destello de metal en las colinas nos ponía en alerta máxima. Esperanza cabalgaba cerca de mí, pero ya no era la mujer asustada que había encontrado en mi granero. Era mi esposa, y en sus ojos podía ver una determinación feroz que no había estado allí antes. «Esteban», dijo mientras navegábamos por un sendero serpenteante que nos mantendría ocultos de los caminos principales.
Hay algo que debo decirle ahora que estamos casados. El tono serio de su voz me hizo detener mi caballo. ¿Qué es? Mi apellido no es realmente Herrera, confesó, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Lo cambié cuando comencé a trabajar para Salvatierra, porque no quería que supiera quién era realmente. Sentí una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Cuál es su verdadero apellido? Mendoza. Esperanza Soledad Mendoza. Me miró directamente a los ojos. Mi padre era don Ricardo Mendoza, dueño de las minas de plata de Santa Catalina. El mundo pareció detenerse. Conocía ese nombre, esas minas. Habían sido las más ricas de la región, hasta que se inundaron hace 3 años en un accidente que mató a docenas de trabajadores. La familia Mendoza había perdido no solo su fortuna, sino que había quedado endeudada por las compensaciones a las familias de los muertos. Esperanza, dije lentamente, los Mendoza eran una de las familias más ricas de Sonora. Éramos, corrigió con amargura. Hasta que mi padre se volvió demasiado ambicioso y cavó demasiado profundo. Cuando las minas se inundaron, perdimos todo. Mi padre se suicidó de la vergüenza y mi madre se detuvo, luchando con las emociones. ¿Qué pasó con su madre? Se volvió loca de dolor, comenzó a beber y a apostar lo poco que nos quedaba. Cuando Salvatierra vino a cobrar las deudas de mi padre, ella me vendió a él para salvar la casa. Sus manos se cerraron en puños sobre las riendas. Ni siquiera salvó la casa. La perdió en una partida de cartas 2 semanas después. Ahora entendía la gracia natural de Esperanza, su educación, la manera en que hablaba y se movía. Había sido criada como una dama de sociedad, no como una sirvienta. Y también entendía por qué había ocultado su identidad. Salvatierra sabía quién era usted, dije, no como una pregunta, sino como una certeza. Por supuesto que lo sabía. Para él era incluso más delicioso. No solo estaba violando a una sirvienta, sino humillando a una mujer que había nacido en una posición superior a la suya. Su voz se volvió dura como el acero. Solía recordármelo cada vez que venía a mi cuarto. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que luchar contra el impulso de dar la vuelta y cabalgar directamente hacia la hacienda de Salvatierra. Pero sabía que eso solo resultaría en mi muerte y dejaría a Esperanza más vulnerable que antes. ¿Por qué no me lo dijo antes?, pregunté. Porque temía que si sabía la verdad, pensaría que estaba tratando de usar su bondad para recuperar una posición social. Me miró con ojos suplicantes. No quiero nada de mi vida anterior, Esteban. Solo quiero estar segura y criar a mi hijo en paz. Su hijo, dije, y luego me corregí, nuestro hijo. Y usted está segura conmigo, sin importar cuál sea su apellido. Continuamos cabalgando en silencio mientras procesaba esta revelación. Esperanza no era solo una sirvienta embarazada huyendo de un patrón cruel. Era la hija de una de las familias más prominentes de la región, lo que hacía que las acciones de Salvatierra fueran aún más despreciables y peligrosas. Esperanza, dije finalmente, hay algo que yo también necesito decirle. Ella me miró expectante. Mi aislamiento de los últimos 5 años no ha sido solo por el dolor de perder a Josefina y mi hijo. También he estado evitando complicaciones de mi pasado. ¿Qué tipo de complicaciones? Respiré profundamente. Si íbamos a ser honestos el uno con el otro, ella merecía saber la verdad completa. Antes de casarme con Josefina, yo no era solo un ranchero. Era capitán en el ejército mexicano. Y estuve involucrado en algunas operaciones que el gobierno prefiere mantener en secreto. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Operaciones militares. Operaciones contra contrabandistas que estaban vendiendo armas a los apaches y comprando esclavos de las tribus para venderlos en el sur. Operaciones que resultaron en la captura de mucho dinero sucio. Me detuve, midiendo mis palabras cuidadosamente. Dinero que nunca fue devuelto al gobierno. ¿Usted se quedó con él?
Mi unidad y yo nos quedamos con él. Era dinero de sangre, ganado con miseria humana. Decidimos que era mejor usarlo para ayudar a las víctimas que devolvérselo a políticos corruptos que probablemente lo habrían robado de todos modos. Esperanza me estudió con una nueva luz en sus ojos. ¿Cuánto dinero? Suficiente para comprar toda la región 2 veces, admití. Está enterrado en varias ubicaciones alrededor de mi rancho. Suficiente para asegurar que usted y el bebé nunca tengan que preocuparse por dinero nuevamente. Ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que comencé a preocuparme por su reacción. Finalmente habló con una voz pensativa. Entonces, ambos somos personas diferentes de lo que aparentamos ser. Yo soy una aristócrata arruinada haciéndome pasar por sirvienta, y usted es un soldado rico haciéndose pasar por ranchero pobre. Supongo que sí. Para mi sorpresa, se rió. Fue una risa genuina, llena de ironía y alivio. ¿Sabe qué significa esto, Esteban? ¿Qué? Significa que Salvatierra no tiene idea de con quién realmente se está metiendo. Ha amenazado a la esposa de un ex capitán militar que tiene los recursos para luchar contra él de igual a igual. Tenía razón. Durante 5 años había estado viviendo como un ermitaño pobre, pero esa había sido una elección, no una necesidad. Si Salvatierra quería una guerra, podía dársela. Esperanza, dije, ¿está preparada para luchar? Porque una vez que usemos estos recursos, no habrá forma de mantener en secreto quiénes somos realmente. Sus ojos brillaron con una determinación feroz que me recordó por qué me había enamorado de la idea de protegerla. He perdido todo una vez y sobreviví. He sido humillada, violada y perseguida como un animal. Estoy cansada de correr y esconderme. Entonces pararemos de correr, declaré, y le mostraremos a Salvatierra lo que sucede cuando amenaza a una familia Vázquez. Mientras decía esas palabras, algo cambió en el aire entre nosotros. Ya no éramos extraños unidos por la desesperación. Éramos socios en una misión, unidos por secretos compartidos y una determinación mutua de reclamar nuestras vidas. ¿Qué hacemos primero?, preguntó. Primero, recuperamos parte de ese dinero y convertimos el rancho en una fortaleza. Luego, enviamos un mensaje a Salvatierra que nunca olvidará. Espoleé mi caballo hacia adelante y Esperanza me siguió. Detrás de nosotros podía ver polvo levantándose en la distancia, donde los hombres de Salvatierra probablemente nos seguían a distancia prudente. Pero ya no me importaba. Por primera vez en 5 años tenía algo por lo que vivir y iba a asegurarme de que nadie me lo quitara. El rancho apareció ante nosotros mientras el sol comenzaba a ponerse, pero ahora lo veía con ojos diferentes. No era solo mi refugio del mundo, sino nuestro hogar, y si alguien quería amenazar nuestro hogar, descubriría que había elegido al enemigo equivocado. Capítulo 7. La primera noche como marido y mujer, la pasamos preparando defensas. Mientras Esperanza cocinaba una cena simple de frijoles y tortillas, yo saqué armas que había mantenido envueltas y ocultas durante 5 años. Rifles, pistolas, balas, e incluso algunos de los explosivos militares que había guardado por si acaso. ¿Realmente cree que vendrán esta noche?, preguntó Esperanza, observándome limpiar un rifle de repetición que la mayoría de los rancheros nunca habían visto. Salvatierra es muchas cosas, pero no es estúpido, respondí, verificando el mecanismo de carga. Sabe que cada día que esperamos es un día más que tenemos para fortalecernos o buscar ayuda. Vendrá pronto, pero no hasta que esté seguro de poder ganar. Esperanza se acercó y se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. Esteban, ¿y si simplemente nos fuéramos? Con todo ese dinero podríamos ir a cualquier parte, California, Texas, incluso cruzar a Estados Unidos. La consideré seriamente porque merecía una respuesta honesta. Podríamos, admití, pero ¿qué tipo de vida sería esa? Siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándonos si nos ha encontrado. Nuestro hijo crecería como un fugitivo. Nuestro hijo crecería vivo, señaló.
Crecería con un padre cobarde, respondí, y luego me detuve, sorprendido por mis propias palabras. Había dicho nuestro hijo y un padre, sin siquiera pensarlo. Esperanza también había notado mi elección de palabras. Sus ojos se suavizaron y puso su mano sobre la mía. ¿Realmente ve al bebé como suyo? Desde el momento en que nos casamos, sí, dije sin vacilación. Este niño llevará mi nombre, crecerá en mi tierra y tendrá todo mi amor y protección. El hombre que lo concibió no es su padre, yo lo soy. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alivio. No sabe lo que significa para mí escuchar eso. Y usted no sabe lo que significa para mí la oportunidad de ser padre, respondí. Josefina y yo intentamos durante 3 años tener un hijo. Cuando finalmente quedó embarazada, pensé que todos mis sueños se habían hecho realidad, y luego no necesité terminar la frase. Esperanza entendía el dolor de la pérdida mejor que la mayoría. Tal vez, dijo suavemente, Dios nos trajo juntos porque ambos necesitábamos una segunda oportunidad. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de cascos de caballos acercándose. Múltiples caballos, moviéndose lentamente y con cuidado. Me levanté inmediatamente y apagué las lámparas, sumiendo la casa en oscuridad. Ve al dormitorio y permanece alejada de las ventanas, susurré a Esperanza. Si algo me pasa, hay un túnel detrás del armario que conduce al granero. Toma el caballo y cabalga hacia el rancho de doña Carmen. No te voy a dejar, susurró de vuelta con fervor. Esperanza, por favor, no puedo luchar si estoy preocupado por tu seguridad. Ella vaciló, luego asintió reluctantemente y se dirigió hacia el dormitorio. Yo tomé mi rifle y me moví hacia la ventana frontal, manteniéndome en las sombras mientras observaba el patio. 5 jinetes se acercaron a la casa, moviéndose con la confianza de hombres que habían hecho esto antes. Los reconocí como parte de la pandilla personal de Salvatierra. En el centro estaba el hombre con la cicatriz que habíamos visto en la iglesia, y a su lado cabalgaba alguien que me hizo la sangre hervir, Aurelio Salvatierra en persona. Era un hombre de mediana edad, con barba cuidadosamente recortada y ropas caras que no podían ocultar la crueldad en sus ojos. Montaba un caballo negro magnífico que probablemente valía más que lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Se detuvieron a unos 20 metros de la casa, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para escapar rápidamente si era necesario. «Vázquez», gritó Salvatierra, «sé que está ahí dentro. Salga para que podamos hablar como hombres civilizados». Me mantuve en silencio, evaluando mis opciones. Con mi rifle de repetición, podía derribar al menos 3 de ellos antes de que pudieran reaccionar. Pero eso me convertiría en un asesino a los ojos de la ley, sin importar cuán justificado estuviera. «Vázquez, no sea cobarde, solo quiero recuperar lo que me pertenece y me iré». Eso me hizo enojar lo suficiente como para responder. «No hay nada que le pertenezca en mi propiedad, Salvatierra. La muchacha que se robó de mi casa, la que sedujo para que se casara con ella con mentiras y manipulación. Mi esposa vino a mí pidiendo protección de un hombre que la violó y amenazó con matarla». Salvatierra se rió, un sonido desagradable que flotó a través del aire nocturno. «¿Violé? ¿Es eso lo que le dijo?» «Vázquez, esa muchacha ha estado calentando mi cama voluntariamente durante meses. Solo huyó cuando se dio cuenta de que estaba embarazada y pensó que podía chantajearme para que me casara con ella». La mentira era tan descarada, tan cruel, que por un momento quedé sin palabras. «¿Está mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Pregúntele quién inició el primer encuentro. Pregúntele cómo se las arregló para estar sola conmigo tantas veces si realmente no quería mi atención. Sabía que estaba tratando de manipularme, de plantar semillas de duda sobre Esperanza, pero también sabía la verdad cuando la veía, y había visto la verdad en los ojos de mi esposa. Sus mentiras no funcionan conmigo, Salvatierra.
Ahora váyase de mi tierra antes de que haga algo que lamentaremos ambos. Oh, pero hay algo más que debe saber sobre su nueva esposa, continuó, su voz llena de maliciosa diversión. Le mencionó que no es solo una sirvienta, le dijo que es Esperanza Mendoza, la hija del hombre cuyas minas inundadas mataron a mi hermano menor. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Salvatierra había tenido un hermano trabajando en las minas Mendoza. Esto no se trataba solo de silenciar a una sirvienta embarazada. Era venganza personal. Mi hermano Roberto tenía 17 años cuando murió en esas minas, continuó Salvatierra. Murió porque Ricardo Mendoza era demasiado tacaño para instalar soportes de seguridad apropiados. Y ahora su hija va a darme el hijo que mi hermano nunca podrá tener. Ahora entendía completamente la crueldad de Salvatierra hacia Esperanza. No había sido solo poder o lujuria. Había sido venganza contra la familia que él culpaba por la muerte de su hermano. Los pecados del padre no se heredan a la hija, grité de vuelta. En este caso sí, respondió. Esa muchacha me debe una vida y la tomaré, a ella y al bastardo que lleva. Esa amenaza fue demasiado. Levanté mi rifle y apunté directamente al corazón de Salvatierra. Tiene 5 segundos para irse antes de que lo mate donde está sentado. Pero Salvatierra estaba preparado para mi reacción. Hizo una señal con su mano y de repente las colinas alrededor de mi rancho se llenaron de destellos de luz. Tenía más hombres escondidos en las rocas, probablemente una docena o más, todos con rifles apuntando hacia mi casa. ¿Ves, Vázquez? Puedes matarme, pero mis hombres convertirán tu casa en un colador y luego tomarán a la muchacha de todos modos. Estaba atrapado y él lo sabía. Pero había subestimado una cosa sobre mí. Durante mis años en el ejército, había aprendido que a veces la única manera de ganar era cambiar completamente las reglas del juego. ¡Salvatierra!, grité. «Hay algo que usted no sabe sobre mí». «¿Qué? No soy solo un ranchero». Dejé mi rifle y salí de la casa con las manos vacías, pero visibles. Soy el capitán Esteban Vázquez, anteriormente de la División de Inteligencia Militar de Sonora. Vi que su confianza vacilaba ligeramente. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información? Reconocer que tengo amigos poderosos que no toman con amabilidad las amenazas a los veteranos militares. Sonreí con una frialdad que no había mostrado en 5 años. Especialmente veteranos que tienen información comprometedora sobre ciertos políticos corruptos en la capital. Era un farol, pero basado en verdades suficientes para ser creíble. Salvatierra me estudió, tratando de determinar si estaba mintiendo. Además, continué, usted debe preguntarse por qué un simple ranchero vive tan modestamente en una tierra tan vasta. Tal vez porque tiene los recursos para luchar una guerra prolongada contra cualquiera que amenace a su familia. Por primera vez vi incertidumbre real en los ojos de Salvatierra. Durante unos momentos, el patio se llenó de silencio tenso, mientras él evaluaba la situación. Finalmente habló. «Esto no ha terminado, Vázquez. Militar o no, rico o no, esa muchacha me debe una deuda que cobraré. La única deuda aquí es la que usted debe por los crímenes que ha cometido», respondí, «y le prometo que esa deuda será pagada». Salvatierra hizo otra señal, y sus hombres comenzaron a retirarse de las colinas. Él y sus jinetes se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la noche, pero antes de desaparecer completamente, gritó una última amenaza. «Disfrute su luna de miel, Vázquez. Será corta». Cuando el sonido de sus cascos se desvaneció en la distancia, Esperanza salió corriendo de la casa y se arrojó a mis brazos. «¿Estás bien?», preguntó temblando. «Estoy bien», la tranquilicé, abrazándola fuerte. «Pero ahora sabe quiénes somos realmente, ambos. La próxima vez que venga vendrá preparado para una guerra real». Ella se alejó para mirarme a los ojos. «Entonces nos prepararemos para dársela». En ese momento, mientras la sostenía bajo las estrellas del desierto mexicano,
supe que habíamos cruzado un punto sin retorno. Ya no éramos solo dos almas dañadas buscando refugio mutuo. Éramos una familia y lucharíamos como una familia. La guerra con Salvatierra había comenzado oficialmente, pero por primera vez en 5 años no estaba enfrentando mis batallas solo. Y eso, decidí, haría toda la diferencia. Comenta qué te pareció esta historia de redención en el México del siglo XIX. ¿Conocías las tradiciones de matrimonio de protección en la frontera mexicana? No olvides suscribirte al canal para más historias del viejo oeste que te llevarán a tierras lejanas y corazones valientes.